Pablo estaba siendo seriamente cuestionado por estos perturbadores, como él los llama, en medio de la comunidad de cristianos gálatas. ¿De qué se estaba defendiendo Pablo? Esto es el saber de letras, no te desconectes. Los judaizantes decían lo siguiente: los líderes de Jerusalén son los únicos con autoridad para determinar cuál es el verdadero evangelio y recibieron dicha autoridad directamente de Cristo. La autoridad de Pablo no es equiparable. Cualquier comisión que ejerza deriva de los líderes de Jerusalén, y si difiere de ellos en el contenido o en las implicaciones del evangelio, actúa y enseña de forma arbitraria. Y añadían: de hecho, Pablo subió a Jerusalén poco después de su conversión y estuvo algún tiempo con los apóstoles. Le instruyeron en los rudimentos del evangelio, y al ver que era un hombre con una inteligencia fuera de lo común, olvidaron su pasado como perseguidor y le autorizaron para que predicara el evangelio que había aprendido de ellos. Pero cuando cambió Jerusalén por Siria y Sicilia, comenzó a adaptar el evangelio para hacerlo aceptable a los gentiles. Los líderes de Jerusalén practicaban la circuncisión y guardaban la ley y las tradiciones. Pero según ellos, Pablo emprendió su propio camino, omitiendo la circuncisión y las observancias ancestrales en el mensaje que predicaba, y de este modo traicionó su herencia ancestral. La única autoridad del evangelio libre de la ley es la suya propia, no la recibió de los apóstoles, los cuales la desaprobaban. Continuaban diciendo: esta desaprobación quedó patente en Antioquía, cuando Pedro y Pablo se enfrentaron directamente acerca de la necesidad de mantener las leyes dietéticas. Pablo responde: en ningún momento fui enviado por los líderes de Jerusalén. Mi llamamiento al apostolado y el evangelio que anuncio lo recibí por una revelación de Jesucristo. Debía cumplir mi apostolado entre los no judíos, y los líderes de Jerusalén lo reconocieron cuando vieron que se me había encomendado a los gentiles, del mismo modo que a Pedro se le había encomendado a los judíos. Porque Dios, cuya obra había hecho a Pedro apóstol de los judíos, también me hizo a mí apóstol de los gentiles. Si se trata de definir contenidos o las implicaciones del evangelio en tanto que afecta a los gentiles, hablo con autoridad. No soy yo, sino el Señor que me llamó y me envió. En cuanto al enfrentamiento con Cefas en Antioquía, se debió a que Pedro, presionado por los visitantes de Judea, abandonó la práctica establecida de comer en la misma mesa con los cristianos gentiles incircuncisos. Esta actitud suya supone el rechazo virtual del evangelio que ambos predicamos, evangelio que no distinguía entre creyentes en Cristo, ya fuera judíos o gentiles. Al aceptar la circuncisión porque lo exigía la ley de Israel, no se podía parar aquí. Toda la ley era de obligado cumplimiento, lo que significaba un paso atrás de la libertad a la esclavitud. Los agitadores estaban movidos por los celos religiosos, pero hay pistas de una motivación diferente. Pablo les acusa de evitar la persecución a causa de la cruz de Cristo. Es más, da a entender que si él predicara la circuncisión, no seguiría siendo perseguido. Su proclamación pública del evangelio debió de haber ofendido a las comunidades judías, pero le urgía la necesidad de predicar el evangelio, este evangelio libre de la ley. Ahora bien, ¿por qué estaban los agitadores tan ansiosos por evitar la persecución? ¿No lo habrían evitado quedándose en casa y ocupándose de sus asuntos? Robert Jewett sugirió en un artículo publicado en 1971 una hipótesis iluminadora. En Judea se dio un rebrote de la actividad celote bajo el gobernador Tiberio Julio Alejandro, quien mandó crucificar a dos líderes insurgentes, hijo de Judas el Galileo y su sucesor Ventidio Cumano, bajo cuyo mandato aumentaron los desórdenes, posiblemente debido a la muerte de los dos líderes insurgentes. La venganza celote cayó sobre los judíos que confraternizaban con los gentiles y los judeocristianos que compartían la mesa con sus hermanos gentiles.
Según esta hipótesis, esperaban proteger a los judío-cristianos de la venganza celote si lograban persuadir a los cristianos gentiles de que se debían de circuncidar. La persuasión sería más efectiva si aseguraban a los creyentes gentiles que la circuncisión era una condición requerida por Dios a todo hombre que quisiera ser aceptado por Él. El Evangelio completo incluía la circuncisión como requisito indispensable y el que habrían recibido de Pablo estaba incompleto. Pablo responde que ese supuesto evangelio completo niega la absoluta suficiencia de Cristo y por consiguiente no era el verdadero evangelio. Además, en tanto que implicaba la vuelta a la esclavitud legal, desvaloraba el mensaje de la justificación por fe, rechazaba la pretensión de que Jesús hubiera inaugurado mediante su muerte y su resurrección la era mesiánica que reemplazó a la era de la ley. Una vez más, hemos llegado al final de nuestro espacio. Recuerden que cada semana tenemos un nuevo encuentro con las letras en la historia aquí, en la Academia del Aire. No dejes de suscribirte y compartir este espacio con tus amistades. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.